¿cuántos niveles va a tener? ¿Cuántos factores va a tener el experimento? Dos. Entonces cada factor es 2 factores. ¿Cuántos niveles va a tener cada factor? Dos niveles. Si yo elevo 2 a la 2, ¿cuánto me da? 793. ¿Cuánto va a ser la cantidad de combinaciones posibles para ese diseño? ¿Por qué? Porque cada factor, vamos a llamar al factor 1A y al factor 2B, va a tener un nivel alto y un nivel bajo. Me explico, si esto fuese temperatura, yo voy a experimentar en una temperatura de 50 grados Celsius y otra de 70 grados Celsius. El alto sería 70 y el bajo 50. Es diferente realmente. El nivel del software es diferente que yo llamo bajo alto. Porque si yo digo que B es el operador, el nivel bajo va a ser A y el nivel alto va a ser B. Y eso no significa nada a nivel práctico, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, ¿cuáles son las combinaciones posibles entre esos dos factores y sabiendo que cada uno tiene un nivel bajo y un nivel alto? Yo voy a empezar con una. Cuando ambos factores están en su nivel bajo. ¿Importa el orden? Va a importar el orden eventualmente. Es decir, que menos, más y más, menos son diferentes. Esos son diferentes. Eso importa. Sí, porque este es el que está en su nivel bajo y aquí este es en su nivel bajo. Esas son las 4 combinaciones posibles que hay dentro de ese diseño, ¿verdad? Y fíjense que son igual a 4. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Para yo nombrar, para yo identificar las combinaciones, a eso se le llama tabla de signos. Hay un montón de representaciones para este tipo de diseño. Yo no sé por qué la gente es tan creativa. Todas estas, chicos, todas estas son maneras para yo representar el mismo diseño. Lo puedo hacer diciendo bajo, bajo, alto, alto. Lo puedo hacer con nomenclatura, con subíndices. Lo puedo hacer con subíndices o superíndices, en este caso con los signos, directamente con la tabla de signos. Estas son las más utilizadas. Estas especialmente en software. Militar nos las da así. Y esta de aquí es la más importante para nosotros a nivel académico. ¿Por qué? Porque esta es una estandarización del orden de las corridas. Entonces, como el ingeniero preguntaba, ¿importa el orden importa. Porque según Gates, siempre marcamos con la combinación menos 1. Fíjense que eso es un 1 de contabilidad negativo, como entre paréntesis. Y lo que me indica eso, no importa, chicos, si esto es un diseño de 2 factores o un diseño de 9 o 15 factores. Si ustedes ven esa notación, significa que todos los factores se tienen que ir a nivel bajo. ¿Se entiende? En cualquier escenario, si yo le pongo ese menos 1, lo que les estoy indicando, todos los factores van a su nivel bajo. El resto de las combinaciones, según Yates, también es muy fácil de interpretar. Si la letra minúscula del factor aparece en la combinación, solo ese factor se encuentra en su nivel alto. Repito, si la letra minúscula del factor aparece en la combinación, ese factor se encuentra en su nivel alto. Por ejemplo, aquí solo está la A en minúscula. Por eso solo A está en su nivel alto. B se tiene que encontrar en su nivel bajo. Aquí solo está la B. Así que solo B está en su nivel alto. Pero aquí, como parece tanto la A como la B, ambos están en su nivel alto. Entonces, repito, la notación de Yates es un orden estandarizado. Siempre va a seguir el mismo esquema, ya sea en un 2 a la 2 o un 2 a la 20. ¿Y cómo se interpreta? Si es un menos 1, que es la única que es diferente, todos los niveles van en baja. Y esa es la primera combinación que siempre reportamos. ¿Por qué te interpretas? Uno te digo, para tú diferenciarlo de esto. Para tú diferenciarlo de la notación. No tiene un significado especial, secreto. El resto de las combinaciones, si la letra minúscula del factor aparece, entonces ese factor se encuentra en su nivel alto. ¿Se logra? Sí. Cool. Entonces vamos a seguir. ¿Cuántas combinaciones posibles hay en un 2 a la 3? 8. En este caso necesitamos 3 factores. Hay que ver ¿Cuándo estamos trabajando con tabla de verdad aquí, loco? Hay mucho detallito. Y si quieren, la estadística es matrices, integrales. Las integrales son como más palabras, más o menos.
estadística pura. Entonces aquí, menos. Una tabla de Sí, en esa combinación, todos los niveles se encuentran en baja según James. ¿Cómo se llama esa combinación? -1, excelente. ¿Y esta combinación? A minúscula, porque solo A está en alta. B minúscula. B minúscula. A B minúscula. A B minúscula. Fíjense que en vez de pasar a C, primero genero la interacción entre ellas y luego entonces aparece C. Y ahora tomo A con C, luego tomo B con C, y ahora tomo A con B con C. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Esto es estándar. Yo puedo volver loca haciéndole 50 tablas y va a seguir siendo el mismo juguito. Buena pregunta. ¿Por qué hay un 2? Hay un 2, yo escribo raro y Ok, no, pues disculpa, profesor. No, discúlpame, no. El que cogió el circuito aquí, que piensa que eso está contando en binario, y después tú haces la traslación, tú le escribes todo con su vírgula y después va con los medios. Entonces, chicos, en un 2 a la 4, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Demasiado. ¿Y en un 2 a la 5? Cool, ya no se imaginan el jueguito, ¿verdad que sí? Esto puede seguir creciendo hasta allá, hasta el infinito y más allá. Nosotros nos vamos a enfocar en estos diseños, ¿ok? No vamos a pasar de 5, pero olvídense de todo lado. No voy a abusar, pero tampoco vamos a hacer tanto daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer ya ir pensando para su actividad número 3? Vayan pensando en un proceso, pueden reciclar que utilizaron en la práctica anterior, y van a necesitar de 3 a 4 factores, y ahora les doy el detalle, pero van a necesitar 3 a 4 factores, cada uno con 2 niveles. Y es el experimento que van a ejecutar y van a implementar estas herramientas. Ya por último, si nos quedó claro las formas de representarlo, la última forma es la forma geométrica. Si ustedes se fijan, yo necesito 2 ejes para simular los 2 factores. Por eso la representación geométrica La actividad 3 sería orientación dual a la ya. O 32 a ¿Está bien? entonces yo creo que puedo hacer ¿Y esa sonrisa? Hablo con la profe, ¿no? O sea, yo te lo pongo en un cuadrito, lo pongo en signo, con cualquiera de esas formas yo puedo comunicar. Y tú tienes que saber qué. La vaina del militar. Entonces, para un 2 a la 2, la representación geométrica es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Necesito un eje para representar el primer factor, donde el vértice de la derecha es. O sea, mientras más factores tiene, no puede afectar la metodología. Sí, definitivamente. Vamos a ver cómo modifica la prueba o cómo, qué ajustes tenemos que hacer dependiendo de la cantidad de factores. Definitivamente no es lo mismo esto que aquello. Entonces, la representación geométrica aquí es un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El factor A lo puedo alojar en el eje de las X, el factor B en el de las Y. Y si esto fuera temperatura, pues entonces aquí yo tendría los 50 grados, aquí tuviera los 70 grados. Y si esto fuera presión, pues yo tuviera una atmósfera y 2 atmósferas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesito un cuadrado? Porque es una figura que tiene 4 vértices que responden a las 4 combinaciones del experimento. Si este es el nivel alto y este es el nivel bajo, aquí, ¿cómo se llama, según James, ese vértice? AB, de la pizarra, por si acaso. AB, ¿por qué? Porque el factor de la X se encuentra en su nivel alto, del 70. Y el factor de B también está en su nivel alto, del 2. Entonces, como ambos factores están en su nivel alto, ese vértice se llama AB. Sí. Se los digo porque les puedo comunicar en el examen el diseño de esta forma, o por tabla, o por James, o por cualquiera de esas. Mútenme. ¿Estamos viendo ahora? Esta es la parte más complicada de la herramienta, porque el resto se monta en lo que ya nosotros conocemos de nuevo. Cool. Vamos a ver unas cuantas pinceladas extra. Yes. ¿Cómo sería si no es 4 y es de 16? Es una excelente pregunta. ¿Cuál es la representación geométrica? ¿Cuál es la representación geométrica de un 2 a la 3?
Una figura de dimensión. Una figura de Él se va a preguntar, ¿qué pasa con 4 y 5? ¿Qué hacemos? Un tercer acto aquí. ¿Tú sabes que será donde se va todo el mundo? A, B, C. ¿Estamos de acuerdo? El tercer eje me representa el tercer factor. Pero aquí es más simple de lo que nuestra cabeza sobreelaborada hace. Si yo tengo aquí A, B y C, lo que necesito es un segundo cubo. Y en ese cubo entonces se aloja el factor D, que sería mi cuarto factor. Todos los puntos de este cubo no contienen a D, porque están en bajo. Y todos los puntos de este cubo contienen a D. Por eso, ¿cómo se llama ese vértice en ese diseño? ABC. Todo lo que está en la cara de la derecha, esos 4 lleva un A. Todo lo que está en la tapa superior lleva B. Y todo lo que esté en la tapa de atrás lleva C. Por eso ese punto se llama ABC. Como está en el cubo de la izquierda, no lleva D. ¿Cómo se llamaría entonces este punto? ABCD. Es el mismo punto, solo que al estar en el cubo de la derecha sí contiene A D. ¿Cómo sería la representación geométrica de un 2 a la 5? Entonces sería pasándolo para el otro plano. O sea, ¿cómo lo podría? Dos cubos. Hay 2 cubos. Vamos a poner. Dos cubos. O sea, 3 cubos. Son tres El cubos. principal y otro más. Ahora. ¿Cuántos cubos entonces? 3. 4. Ah, sí. Yo también. Ah, sí, porque tiene menos y más. Ese tiene. Sí, lo tiene, sí. Ya tú. Ah, pero con la pegaron. Pirámide, ojalá yo que fuera una pirámide. Es suficiente. ¿Qué es? Es suficiente. ¿Cuántos puntos es eso? Lo que pasa es que esto, es que no cambió Bequilla, esto es una pendeja para yo comunicarte el diseño. Desde que tú veas ese diseño, tú tienes que saber, es un 2 a la 5. Bien, pero que tú. O si tú ves esa tabla con 5 columnas, tú tienes que decir, es un 2 a la 5. Es verdad, dice, está súper bueno. ¿Estamos bien ahora? No es tan grave. Hasta ahora un poquito de geometría y tablas de verdad. Bien, entonces chicos, vamos a ver en el software cómo lo podemos ejecutar. Y no es todo lo que yo no me quito ahí, estamos empezando. ¿Dónde vamos a encontrar el análisis? A partir de ahora, el menú que vamos a utilizar es el de diseño de experimento. Este es el tema de su clase. Todo lo otro fue ensalada para poder llegar aquí. Imagínense que esta fue la primera clase que yo llegué. Tengo mis opiniones sobre el programa de clases. Ok, entonces, en DOE, hoy vengo llena de buenas noticias hasta que hablamos del examen. El DOE es un menú bastante extenso, pero nosotros solo nos vamos a quedar en la función de factoriales. Y el menú es muy intuitivo porque me bloquea todo, me lleva paso por paso. Solo cuando yo creo el diseño es que me habilita la otra parte. Y cuando yo realizo el diseño me habilita la otra parte. O sea, es stepwise. O sea, tú tienes que hacer un paso primero para que te habilite los otros. Y no hay mucha perdedera en eso. Depende del software. Sí, a pruebas de... Sí, está grabando. Entonces, vamos a crear el diseño factorial. Otra buena noticia. De todos los que estamos viendo aquí, porque hay diferentes sistemas factoriales, nos vamos a quedar exclusivamente con el que viene marcado por default, que es el de los niveles. Hay otros, me encantaría tener tiempo para ver los otros, vamos a ver si logramos algo más, pero por ahora es el de nosotros. Así que en esta ventana lo único que tengo que hacer es indicar la cantidad de factores. Y vamos a empezar con el más pequeño, un 2 a la 2. ¿Estamos viendo ahí? En el display es puramente informativo. Si usted le hace clic, van a ver los diseños que tiene disponible el software, pero esto abarca mucho más que los 2 a la 2, abarca todos esos diseños. Entonces, no vamos a hacer mucho con ese botón por ahora. Entonces sí tenemos que ir a diseño, porque si no seleccionamos el diseño, entonces no me habilita el resto de los botones. Una vez más, bien intuitivo eso, me lleva paso por paso. Así que en diseños, el único diseño disponible es el completo. O sea, hacer todas las corridas del 2 a la 2, que ya demostramos que eran 4. Y luego me dice puntos centrales, de eso vamos a hablar en breve. Me habla de las réplicas y me habla de los bloques. Dejen en pausa los puntos centrales y los bloques y vamos a hablar de las réplicas. ¿Qué son las réplicas? Las réplicas son duplicar el experimento. O sea, esas 4 corridas, si yo replico el experimento, las voy a hacer 2 veces y voy a tener un total de 8 corridas.
Mientras más pequeño es el experimento, más importantes son las réplicas. Si se preguntan cuántas, en un 2 a la 2 deberíamos hacer 4 réplicas. En un 2 a la 3, con 4 o 3 réplicas también. En un 2 a la 4, 2 réplicas. En un 2 a la 5 no hay que replicar. En 2 a la 6 y así sucesivamente, mientras más grande sea el experimento, menos necesidad hay de replicar. Y vamos a comprobar ahora por qué. En su práctica, actividad número 3, tienen opciones, porque yo soy una persona razonable. O pueden hacer un 2 a la 3 que van a replicar 4 veces, o pueden hacer un 2 a la 4 y lo van a replicar 2 veces. No hay una opción donde no existe, bueno, que No, todo el mundo termina haciendo que le pido corrida, o sea que se llama la falsa ilusión de la decisión. Pero lo que ustedes quieran, ¿prefieren repetir varias veces lo mismo o prefieren jugar con más factores? It's up to you. Yo se lo voy a bajar por el TIC si vuelvo como les de la actividad 1 y 2, pero ya tienen una idea de lo que tienen que hacer. Un 2 a la K o con 3 factores y 4 réplicas, 8 por 4, ahí tienen las corridas, o un 2 a la 4 con solo 2 réplicas y ahí tienen las corridas. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien ahí? Cool. Entonces, yo no lo voy a replicar para ver cuál es el impacto si no replico. Hago clic en OK y piense cómo se habilitan el resto de los botones. Vamos a explorar el siguiente botón, que es el otro que vamos a utilizar. En factores puedo personalizar el diseño. Es mucho más fácil caerle atrás. Si A es temperatura, voy a ponerle temperatura. Es tipo numérico, ya dijimos que son niveles, son 50 y 70. Eso porque la hoja de trabajo se me va a generar con esa información en vez de con 1 y menos 1, que es más difícil de seguir. Si el factor B era operador, vamos a decir, en este caso es tipo texto, pues si digo quiénes son los operadores, Ana y Pedro. ¿Quién decide cuál ahí? You, el investigador. Por eso le decía, yo puedo poner 50 que 70 invertido y a nivel de cálculo no importa. 50 sabrás lo que significa, o sea, no le importa. No te va a dar ningún error porque te sea más chiquito o más grande. Hago clic en OK y solo les voy a mostrar el botón de opciones para que los utilicemos solo en los exámenes. En el botón de opciones, ustedes pueden romperle la lateralización al diseño. Yo se la voy a dejar puesta para ver qué sucede. Pero en su examen, yo les voy a dar la data de manera organizada para que sea más fácil transferirla al software. Entonces, si ustedes generan la hoja de trabajo de manera aleatoria, como quiera van a tener que ir presionando las combinaciones de una hoja a otra. Y créanme que si son 32 números, ustedes me van a coger odio. Versus, yo lo tengo organizadito en mi hoja de trabajo, lo tengo organizado en el examen, simplemente tengo que digitar en la columna de manera ordenada. Ahora, a nivel de experimentación en la vida diaria, en la práctica, nunca le rompan la lateralización al experimento, porque eso es lo que me asegura que cualquier cosa extraña que esté pasando se va a distribuir entre toda la muestra. Que no va a haber sesgo por algún factor que yo no estoy considerando como un factor oculto. Entonces yo se la voy a dejar puesta. En el botón de resultados tampoco vamos a modificar nada porque nos vamos a quedar con la información básica del software y solo es necesario darle clic OK. Resumiendo, de esta ventana lo único que hice fue indicar la cantidad de factores. En diseño agrego si quiero puntos centrales, réplicas o bloques, y vamos a hablar de eso en breve. Y en factores personalizo el diseño. Después, opciones solamente en el caso de los exámenes. Hago clic en OK. Y esto es lo que me genera dos resultados. Uno en la hoja de sesión, que indica la cantidad de factores. Como el diseño era 2 elevado a la 2, el total de corridas es 4. Como solo lo repliqué una sola vez, multiplico ese 4 por 1 y tengo un total de 4 corridas. Esta fila, déjenmela en pausa que la discutimos ahora en breve. Chévere. Como tengo 4 corridas, si se fijan, en la hoja de trabajo están las 4 corridas o las 4 combinaciones necesarias para ejecutar ese experimento. Y yo, estas dos columnas, ustedes pueden identificar que son los factores. Estas dos, vamos a dejarla en pausa, que vamos a hablar de ella ahora. Esta es el orden, es un poquito inútil esa columna, porque si se fijan, el software también trae su orden aquí, y eso siempre coincide. Pero esta columna de aquí es low key, el orden de Yates. ¿Cuál es la primera combinación según el orden de Yates? ¿Cómo están los factores según el orden de Yates en su primera corrida? En menos. Si ustedes se fijan en la tabla de signos, menos, menos. Esa es la primera corrida.
Si se fijan, aquí temperatura está en su nivel bajo y operador está en su nivel bajo. ¿Cuál es la segunda corrida según Yates? Más o menos. Más menos o A minúscula. Quiere decir que el factor A está en alta y el factor B está en baja. ¿Cuál es la tercera corrida según Yates? B minúscula. B minúscula. Entonces, B va a estar en alto y A va a estar en bajo. ¿Y la cuarta corrida? A ver. A, B. Ambos factores se encuentran en su nivel alto. Por eso es tan importante la columnita de Yates. Si yo le rompo la aleatorización, en vez de quedar el 2 aquí, el 2 va a subir, me va a quedar en orden y yo puedo ingresar mi data en orden como en la tabla. ¿Está muy bien, Rey? No, ¿podría repetir? Claro. Esta columna de aquí es el orden de Yates que estábamos discutiendo ayer. ¿Te quedó claro el orden de Yates? Que van en un orden según, o sea, estandarizado, siempre va así. Si tú le rompes la aleatorización, tu hoja de trabajo se va a organizar exactamente igual como el orden de Yates. Y siempre arranca con la corrida -1, donde todos los factores están en baja. Y después va el primer factor en alta, solo él. Y el segundo factor en alta. Y luego la interacción entre ellos dos. O sea, es un orden que siempre se mantiene. No importa si son 2 factores o si son 30 factores. Por eso es tan interesante analizar esa columna para poder saber qué esperar de los niveles de los factores. Ahora con 2 factores simples, pero cuando yo le ponga 4 factores, créanme que en el examen me van a coger odio si tienen que ir con una hojita pescando los niveles y pueden cometer muchos errores. Mejor. Ok, una vez que tengo el diseño, lo que me queda es caer atrás del diseño. Ya el software me está diciendo, Ana, con la temperatura de 50, ejecuta el experimento. Así que lo que yo voy a hacer aquí es registrar mi variable respuesta. Entonces, por ejemplo, yo voy y mido Ana en 50 y me dio 23.2, lo registro. Ahora le digo, Pedro, con la máquina en 50, mido lo que estoy pidiendo y me dio 26.1. Ahora vuelvo con Ana y le digo, ponme la máquina en 70 y mido lo que hace Ana con la máquina en 70. Y luego le digo a Pedro, pon la máquina en 70 y mido lo que hace Pedro con la máquina en 70. Ya yo tengo mi variable de respuesta registrada, ya podemos pasar al análisis. Entonces piensa lo que hace el software. Ahora en estadística y hoy factorial se habilitaron otras opciones. Otra buena noticia, de aquí solo, de todo eso que se habilitó, bueno, la gráfica del cubo la podemos generar, pero eso lo vamos a ver por chulería. Pero solo vamos a utilizar, analizar el diseño factorial. Como la respuesta que estamos utilizando es continua, vamos a utilizar esta opción. Esta, fíjense que dice respuesta binaria, dice respuestas no son binarias en este curso. Así que hago clic en analizar la respuesta del diseño factorial. Le indico al software cuál es la variable respuesta. Y este es el único botón que vamos a estar utilizando por ahora. Este botón me permite conocer cuáles son los términos que van a aparecer en mi ANOVA. Esos son los que hay por ahora, que son los factores principales de interacción. Como es un 2 a la 2, solo hay una interacción, A con B. Tengo todo lo que necesito, así que hago clic en OK, regreso al box anterior, dijimos que no vamos a tocar nada de esto por ahora. Así que clic en OK de nuevo y acabó mi trabajo del software. Ahora viene el análisis. ¿Qué va a suceder? Fíjense que yo no pude calcular absolutamente nada, ninguno de los valores de P. ¿Por qué? Yo tenía 4 corridas. ¿Cuántos grados de libertad me confieren 4 corridas? 3 grados de libertad. Y si ustedes se fijan, cada una de las filas del análisis está consumiendo 1 grado de libertad. No le dejo grados de libertad al error, no puedo calcular el cuadrado medio, que es el denominador de todos los cocientes, no puedo encontrar los valores de P. Entonces, acabamos de evidenciar por qué es tan importante replicar el experimento. Especialmente si es un experimento pequeño de 2 a la 2 o 2 a la 3. Porque si no, voy a tener que sacrificar esa interacción. ¿Qué significa sacrificar? El tamaño de muestra del experimento no me permite estimar todos los términos de ese modelo. Así que yo puedo regresar. Esta es una alternativa, esto no es lo correcto, ¿verdad? Yo puedo regresar de hoy, factorial, análisis, y en términos, retirar la interacción. La quité. Y no la voy a calcular porque no puedo. Lo que va a hacer el ANOVA es tomar todo lo que había en ese término y devolvérselo al error. Entonces, si quieren observen un segundo lo que teníamos en el término temperatura, 6.25 y 1. Y ahora, toda esa información se fue al error. Ya tengo el cuadrado medio del error, ya puedo calcular los coeficientes y ya puedo ver los valores de P. ¿Por qué
Eso es una alternativa, pero no es correcta. Vamos a hacer el análisis. ¿Existe significancia estadística en alguno de los factores? ¿Alguno de sus factores, esa temperatura o operador, es capaz de modificar la variable respuesta? Sí, la temperatura. ¿Por qué? Porque tiene la barra más alta. O sea, bueno, para hacer Ajá. algo lo manejamos en ANOVA, no sé. Sí, pero tú llegaste a una. Pero cuando dices los valores más altos, ¿a qué valor en específico tú te refieres? Los dos primeros. La suma de cuadrados, ¿verdad que sí? Cuando yo veo esa suma de cuadrados, yo digo, toda la variación del proceso es 493. Y el factor de temperatura me está aportando 457 esa variación. De una vez se me da la alerta, temperatura tiene significancia, temperatura está impactando la variable respuesta. Pero vamos a ver los valores de P. ¿Cómo es P con respecto de alfa? ¿Mayor o menor? 0.05, ¿verdad? Sí, Sí, 0.05. es mayor. Todo el mundo lo puede observar. 0.074 es mayor que 0.05. Cuando P es mayor que alfa, ¿qué pasa con la nula? Fallo en rechazarla. ¿Y qué decía la nula? Todos. Que todos son iguales, que las medias son iguales. Entonces, cuando yo fallo en esa idea, yo concluyo que las medias son iguales. Que la media de la variable respuesta, cuando la temperatura es de 50, es exactamente igual a cuando la temperatura es de 70. En otras palabras, la prueba no me está mostrando significancia estadística para ese factor. ¿Les parece coherente eso? Que no haya significancia estadística cuando claramente está aportando muchísimo a la variación. No es coherente, ¿verdad que no? No. Eso es porque la prueba no tiene suficiente potencia. ¿Recuerdan el concepto de potencia de estadística? Ok, la potencia es igual que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una cámara o tienen algún dispositivo, un telescopio, mientras más potente, más allá ustedes pueden ver. La potencia es la capacidad que tiene la prueba de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Yo viendo eso, yo sé que la hipótesis nula es falsa. No es verdad que las medias son iguales. Pero no hay potencia en la prueba para yo poder rechazar esa hipótesis. ¿De qué depende la potencia? De muchas cosas, pero ahora mismo a nosotros nos interesa es el tamaño de la muestra. Como el experimento es muy pequeño, el error no tiene suficientes grados de libertad y la potencia de la prueba no me permite ver la significancia estadística. Por eso, en un 2 a la 2 hay que replicar de 3 a 4 veces. Yo hoy estoy vaga y solo voy a replicar una segunda vez. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo replico una segunda vez. Me voy a estadística de hoy y ahora voy a crear otro diseño. Sigue siendo un 2 a la 2, pero en la parte de diseños le voy a agregar una segunda réplica. No dice nada fácil, simplemente voy a agregar 4 corridas más idénticas a las que tengo arriba. ¿Estamos bien ahí? Entonces, le voy a hacer clic en OK. Y ahora, piensen en el diseño. Yo tenía una base de 2 a la 2, eso me dio 4 corridas, pero como las repliqué, tengo un total de 8 corridas. Y luego en mi hoja de trabajo tengo esas 8 corridas. Yo también voy a hacer otra trampa ahora, para simplificarme la vida, y le voy a romper la utilización para poder robarme estos valores de aquí. Entre ellas no están invertidos, vamos a ver si lo hago. Este sería 42.1 y el otro 26.1. Y digamos que continúo ejecutando mi experimento. Ahora en 50, Ana en 70. Me dio con el punto 1, 26.1. Pedro en 50 y Pedro en 70. Bien, completo mi variable respuesta y regreso a estadística, DOI factorial, analizar. La variable respuesta sigue siendo Y y ahora sí me puedo dar el lujo de calcular la interacción porque voy a tener grado de libertad de sobra. Hago clic en OK y vamos a ver por qué esto es ideal. Es ideal porque 1 me permite considerar la interacción y 2 me permite mejorar la potencia de la prueba. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo es P con respecto de alfa? Menor. Menor. ¿Y cuando P menor que alfa? Rechazo la hipótesis Rechazo nula. la hipótesis nula y concluyo que existen diferencias. No es lo mismo para la variable respuesta si yo utilizo la temperatura 50 que la temperatura 70. Y ahora sí es coherente con la cantidad de variación que yo estoy viendo que está aportando ese factor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, estreses?
Sé que va a ser un poquito intenso el día de hoy porque vamos a perder la semana 8, ustedes saben que no hay clase en la 8, como quien dice, porque regresamos en 2 y el 8. En la 8 de ustedes cae el 1. ¿Qué? En enero, en la primera semana de enero de clase, nosotros no tenemos clase porque el miércoles no nos vemos. Entonces, literal, perdemos la 8. So, llegamos aquí en la novena, nos quedan 2 días de clase, como quien dice. ¿Esta semana sí o 7? ¿Esta semana sí o 7? Gracias. ¿Esta es la semana sí? Gracias. ¿Este es la 7? Esto es directo. Ok, dudas o preguntas hasta Coño, ahora. pero rápido es poco, cabrón. ¿Cómo interactúa lineal? Esa línea. Rápido es poco, coño. Estos son los términos lineales, son los términos solos. Esto tú juro que están en la 6. Ay, no, es un examen. ¿Cómo interactúan esos dos? No, tú lo sumas, de todo, te da esa sumatoria. Y lo que te está diciendo es como una percepción conjunta de los términos. Entre ellos dos hay significancia estadística, pero siempre es más interesante empezar a ver los factores del círculo, porque es una sumatoria. Hay gente que le gusta analizarlo así. Y después de que ven si hay o no significancia dentro, entonces entra la no quiero su tiempo con cosas que no vayan a hacer. Muy buena pregunta. Ahora, hablemos de 2 conceptos más y ya podemos pasar a la presentación y ya. ¿Tú puedes presentar ahora? Sí, ok. Entonces, Profe, presentar. presentar el proyecto. Entrégate el proyecto. Piloto. Ah, profe, pero el piloto no es parte del entregador. Las últimas dos. No. Pero que tú te necesitabas tener el vaina hecho para tener el piloto. Sí, pero Hablamos eso ahora, que tenemos como estamos menciona el No había entregador. PowerPoint, no Eh, había enseñar la cosa. Vuelvan aquí. Vuelvan aquí. No, pero no. ¿Qué está utilizando esta herramienta? Que es una ventaja y una desventaja. Hay más herramientas, pero ahorita le estamos viendo este curso. Para yo poder eliminar esos niveles intermedios de un factor, lo que yo asumo es que entre un nivel bajo y un nivel alto de cualquier factor, el comportamiento con respecto a la variable respuesta es lineal. Quiere decir que si estoy dando por aquí, si estoy dando por aquí, esto es una recta, oye, no me puse. Es una línea recta, ¿ok? El comportamiento Es paso, paso. lineal. Nada. Que está, yo sé que está curvo, pero No, eso parece que lo vas a sacar un integral. Dale. Ahora sí, vamos. ok, exacto, ya otra no puede estar más chueca. No, si la Yo estoy asumiendo que es lineal, pero nosotros sabemos por todo lo que hemos aprendido en clases de física que no todos los comportamientos son lineales, ¿verdad? Hay cada cuanta cosa por ahí. Así que para nosotros validar la linealidad y saber si tenemos un buen ajuste, porque al final esto es el ajuste, esa es según yo la ecuación que define el comportamiento de ese factor o de esa variable respuesta con respecto a esos factores que están en el operador. Lo que vamos a hacer aquí es agregar puntos centrales. ¿Ok? ¿Qué son los puntos centrales? Si ustedes se fijan, voy a compartir la diapositiva. Dentro de la región experimental, siendo un 2 a la 2, literal, yo voy a agregar un punto en el centro. Si esto es la temperatura y yo tenía aquí 50 grados y 60 grados, ese punto él me va a decir, hazte una corrida en 55 grados. ¿Se ve bien ahí que está como bajito? Sí. Hazte una corrida en 55 grados. Porque en teoría, como yo tengo la ecuación, yo sé más o menos cuánto va a dar ese valor. Y ese es el valor teórico. Pero él me manda a hacer una corrida ahí para validar realmente dónde cae ese valor. Imagínense que yo lo hago y me cae por aquí. Este sería el resultado práctico. Y lo que él va a hacer es ver si esa distancia es lo suficientemente amplia como para considerarse estadísticamente significativa. Si algo así como una distancia, probablemente diría que no, está bien, el comportamiento sí es lineal. Pero si de repente el valor práctico anda por aquí, ya la misma línea recta no es lo que mejor define ese comportamiento. Probablemente yo necesito algo que curve así. En otras palabras, aparte de los puntos de vértice, que son los que están en las esquinas, existe un tipo de punto que se llama punto central y se coloca en el centro de la región experimental para validar la linealidad del proceso. Yo me estoy asegurando de que el
lo que yo supuse, yo voy a asumir que es lineal, la de la base. ¿Cómo yo agrego esos puntos? Súper fácil. Si yo me voy al software, estadística, teoría, factorial, crear el diseño. En diseño, aparte de las réplicas, también tenemos puntos centrales. Te le voy a poner 2 puntos centrales por cada bloque. Eso sí, o bueno, le voy a poner uno porque te vean qué pasa. Un punto central por cada bloque. Si yo le doy clic en OK, fíjense en el diseño. Aquí hay una leyenda de vamos a ver qué es. 2 a la 2 me dio 4, pero lo repliqué son 8. Pero de repente tengo 10 corridas. Y es porque cuando yo agregué un center point, operador no tiene un nivel intermedio, no hay un intermedio entre A y B. Así que crea un nivel intermedio para A y un nivel intermedio para B. Por eso tengo 2 puntos extras que me lo pone aquí. Al final, fíjense dónde me pone Ana que haga el experimento en 60 y Pedro que haga el experimento en 60. Él encuentra cuál es el valor intermedio de los factores que sean numéricos y se los asigna a los factores que sean tipo test. ¿Está muy bien ahí? Y yo simplemente tendría que ejecutar esas 2 cositas. Eso se vería de la siguiente forma. Vamos a una vez más probarnos esta información. Y como en teoría esto es 60, debería estar cayendo como por los 30 y pico. Yo me voy a alocar y voy a decir que no, está cayendo los 100. Entonces, cuando yo regrese a estadística, DOB factorial, analizar el diseño factorial, mi variable respuesta sigue siendo Y. Fíjense lo que hace el software. El software me saca una filita extra que se llama curvatura. ¿Cómo es la curvatura? ¿Significativa o no? Significativa. Y cada vez que yo marco significativo, yo tengo que decir, eso es importante, eso está raro. O sea que hay curvatura en este diseño. No es verdad que el comportamiento en el nivel intermedio está siendo lineal. Y eso es una forma de yo decir, necesito encontrar otro ajuste. ¿Qué otro ajuste? Orden superior. Todos los términos de mi ecuación anterior eran lineales. Nada estaba elevado a la nada. Cuando yo encuentro eso, me doy cuenta de que necesito otra herramienta donde yo necesite elevar al cuadrado, al cubo, a lo que sea. Pero eso es otra historia. Por ahora aquí agregamos puntos centrales simplemente para... Yo me voy a encargar de que siempre les deje línea, ¿no? Pero tienen que saber cómo analizar. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Cool. Entonces, vamos a poner pausa a esto. Vamos a seguir hablando de esto. No es hasta aquí que llegue este cuento, pero yo creo que es suficiente para que ustedes empiecen a plantear su actividad número 3. ¿Qué vamos a hacer entonces para cerrar el contenido, por lo menos del día de hoy? Vamos a ver otro contenido que se llama optimización. ¿Qué es la optimización? La optimización es generar la receta de los parámetros adecuados para lograr mis objetivos. Me explico. Si yo voy a la industria y me dicen, hey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no le voy a decir, la temperatura es significativa. No, a mí me va a preguntar, ¿en qué temperatura tengo que poner la máquina? O sea, o cuál es el operador que tiene que hacer esto. Y eso es optimizar, encontrar la receta mágica para los objetivos. Entonces, recuerden que en sus proyectos ustedes todos plantearon objetivos y querían maximizar, minimizar o lograr un target. Esta herramienta creo que les va a encantar porque es súper sencilla. Si ustedes se fijan, una vez que yo ajusto el modelo, tengo que hacer el ANOVA primero. Y una vez que tengo el ANOVA listo, puedo regresar a estadística, DOB, factorial, que hagan. Y fíjense que aquí abajo se me habilita el optimizador de respuesta. Si no analizo, no puedo optimizar. En el botón de optimizar, fíjense que chulería, lo único que tenemos que hacer por ahora es indicar cuál es el objetivo. Si yo quiero minimizar, si quiero maximizar o si quiero un valor objetivo. Yo voy a poner que yo quiero un objetivo de 50. De 50, excelente. Un target de 50 para mi variable respuesta. Y ya. Después lo colocamos con los otros botones. Por ahora, y ya. Hago clic en OK y vamos a ver el resultado. Todo esto que ustedes ven aquí está resumido en esta gráfica. Voy a tener tantas columnas, yo tenga factores. Tengo 2 columnas porque tengo 2 factores.
La primera columna corresponde al factor de temperatura y la segunda columna corresponde al operador. Miren aquí en la parte superior. Luego justo debajo, en negro, tengo los dos niveles, Ana y Pedro, 50 y 70. Y en rojo me está dando el nivel que él sugiere que yo utilice para lograr mi objetivo, que en este caso es 50. Entonces él me está diciendo que para yo acercarme a 50, yo tengo que utilizar a Pedro en la temperatura 70. Él coge esos dos valores, los sustituye en la fórmula que ya yo generé, y cuando saca el resultado me dice tú vas a lograr una buena respuesta de 43. Yo borré todo eso. Yo borré todo eso. Logré 50. Una aproximación. Una aproximación. Pero si Pedro se pone un chisme a eso. Probablemente, no tan terrible. Pero este valor de aquí lo que me indica es la proporción en la que yo logré mi objetivo. Entonces lo saco, 43.6525 es un 76.315% de 50. Ese valor que ahí se llama deseabilidad. Y lo que me indica es que tanto yo logré, si de deseabilidad, que tanto yo logré lo que yo deseaba. Yo lo que deseaba un 50, logré un 43, es un 76% de lo que yo estaba buscando. Bien hasta ahí, bien con las filas y las columnas. Ya por último, los puntos entonces son los niveles de mi factor. Acuérdense que tenemos un nivel intermedio, por eso aquel tiene 3 puntos. Uno indica el 50, el otro un 60 y el otro el 70. Y aquí solo tengo 2 puntos porque no tengo valor intermedio entre Ana y Pedro. O Ana o Pedro. Ahora, fíjense que la distancia que hay, si ustedes trazan una línea recta entre esos 2 puntos, crearían una línea como una pendiente. ¿Cómo va a ser la pendiente si yo la pongo de aquí a aquí? Eso es básicamente lo que yo dibujo allí. ¿Qué va a pasar con esa pendiente? Va a ser una pendiente muy pronunciada. Versus esta, donde la pendiente no va a ser tan pronunciada. Eso se llama sensibilidad. Mientras más pronunciada sea la pendiente, más sensible es la variable respuesta a un factor. Entonces, mi variable respuesta es sensible a la temperatura, pero no es sensible al operador. Muy similar al análisis que hicimos de la significancia estadística. Ya por último, si yo digo, no, yo no lo quiero hacer con Pedro, yo lo quiero hacer con Ana, esta gráfica es interactiva. Quiere decir que yo me puedo posar sobre la línea roja y desplazar. Fíjense que se pone como un cuadro de edición en la parte superior. Y cuando yo lo desplazo hasta acá, fíjense lo que va a pasar con la variable respuesta dentro de 2 siglos. Maniquetín. Te voy a cambiar el nombre ahora por el Maniquetín. Maniquetín. ¿Cómo por YouTube? No te lo estás viendo ahora. O sea, es un check-out, ¿verdad? ¿Qué es lo que? ¿Eso va a aparecer en el video? Sí. Va a aparecer y va a ser el título. ¿Qué? ¿El qué? Sí, no, el software Juan que Soto. tiene. Ah, otra de más. Foto de Juan Soto. Intenten en casa, con una rayita roja, desplácenla y todo se recalcula. Les va a dar cuál va a ser el valor de la respuesta en función de ese cálculo que hicieron, ya sea para la temperatura o para el operador. La deseabilidad. Sí, va a cambiar. Entonces, chicos, ¿por qué estamos viendo este contenido hoy? Porque lo necesitamos para la entrega 5 del proyecto. En enero. En la entrega 3 del proyecto, en la semana 11. En la semana 11. En la entrega 3 del proyecto hicieron el piloto. Tienen hasta el sábado medianoche para montarlo. ¿Lo presenten o no lo presenten? Tienen que hacer la entrega 4. La entrega 4 ya es la experimentación. En el piloto no hicieron un diseño, pero para la experimentación hay que hacer un diseño. Y pueden utilizar el 2 a la CAP o pueden utilizar una nueva general con múltiples niveles, lo que ustedes deseen. Y en la entrega 5 lo que van a hacer es hallar esa receta mágica, ejecutarla y comprobar que realmente, como con 10 muestras, que realmente les da el valor teórico. O sea, que el valor teórico y el valor práctico coinciden. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, quejas? Terminamos ya con la teoría. ¿Perdón? Terminamos con la teoría ya. Por hoy sí. Está. No